Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets, otra semana para hablar de política, de finanzas, mercados, macroeconomía, política monetaria. En la narrativa política, mediática y de la propaganda política que estamos viviendo cada día, se repite constantemente el siguiente mensaje: sube la bolsa y bajan las primas de riesgo, por lo tanto todo va bien, y eso es una señal de confianza del mercado en la economía española y en la política del gobierno español. Bueno, no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido, primero porque la prima de riesgo de España baja no por la confianza en el gobierno español, sino por la política del Banco Central Europeo. Acabo de hablar con países como Holanda, con Alemania y, claro, todos están realmente preocupados por el hecho de que el Banco Central Europeo siga comprando deuda italiana y deuda española cuando vence la deuda de los países que están cumpliendo con sus obligaciones. La expansión de múltiplos en el mercado viene fundamentalmente por las expectativas de menor inflación. Pero las expectativas de menor inflación también nos indican que la economía se está ralentizando. La idea de que va a haber un aterrizaje suave sin que haya un impacto en la economía de las familias y de las empresas no tiene ningún sentido, porque todo el mundo habla de aterrizaje suave pensando en la palabra suave y se olvida de la palabra aterrizaje. Lo que los bancos centrales saben es que no se puede reducir la inflación sin una contracción significativa de la demanda agregada. Y la demanda agregada de los estados, es decir, la política fiscal, no está reduciéndose. Por lo tanto, la demanda agregada, la reducción de la demanda agregada va a venir del sector privado y ya está llegando al sector privado. En el caso de España vivimos la era de la propaganda más alucinante, porque cualquiera que viaje se quedaría alucinado ante la constante repetición por parte del gobierno que esto es como una especie de sanadú, de crecimiento, de empleo, que la economía va maravillosamente bien. Los factores reales de la economía española son muy pobres. No solamente son muy pobres, sino que la propia Moncloa ha tenido que reconocer que España ha perdido puestos en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo con respecto a la Unión Europea. Estábamos a 9 puntos de la media de la Unión Europea y ahora estamos a 15 puntos según Eurostat. También lo que es una evidencia es que el gobierno se pone la medalla de haber reducido la deuda cuando la deuda ha aumentado. Tenemos más de 2 billones de euros de deuda, pasivos totales de las administraciones públicas, deuda que se paga y que se debe. Y además ha subido la deuda a nivel récord, según el protocolo de déficit excesivo, a 1,56 billones. Ha aumentado la deuda, pero el efecto de la inflación hace que se modere la deuda sobre PIB. Claro, ahora la inflación está bajando, pero la inflación, en el 3,2% en España, resulta que está ahora por encima de la media de la eurozona. Es importante, por lo tanto, entender que no está mejorando la deuda, no está mejorando la productividad, no está mejorando la renta per cápita y no está mejorando el empleo. En un informe de FEDEA y del BBVA se muestra claramente cómo se ha estado maquillando paro o, desde luego, no reflejando la realidad del desempleo en España. En este gráfico que vais a poder ver, cortesía de FEDEA y de Voz Populi, la realidad del entorno de desempleo en España es mucho peor que la que vende el gobierno. Fijaos. En este gráfico se muestra cómo desde la reforma laboral el paro efectivo, es decir, el desempleo que incluye a todas aquellas personas que son demandantes de empleo pero que no tienen trabajo y que además no aparecen en las listas oficiales del paro, el paro efectivo ha subido en 10.000 personas, mientras el gobierno nos dice que el paro oficial ha bajado en 115.000.
Esta es la demostración de lo que es un entorno laboral muy peligroso. Algunos de ustedes recordarán, perdón, que a mí me atacaron muchísimo por haber dicho en la pandemia, cuando el gobierno decía que la pandemia no iba a tener efectos importantes en la economía, por haber dicho que iba a llegar el paro al 35%. Claro, en la entrevista yo explicaba claramente que era el paro incluyendo las personas que están en esquemas de disfraz de desempleo, ERTE, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el paro llegó al 35% en junio de 2020. Pero además, lo más importante es que lo que está demostrando este gráfico es que la situación de España en cuanto a desempleo es un desastre absoluto. Número uno, la tasa de paro más alta de toda la OCDE, una tasa de paro más alta que la de Ucrania y la de Turquía, y además muy superior a la de Grecia, que ha reducido la tasa de paro más. Dos, una tasa de desempleo juvenil absolutamente intolerable, de las más altas, no, la más alta de toda la Unión Europea. Claro, la realidad, por lo tanto, de la economía española es de mucha más deuda, mucho más gasto, muchos más impuestos, pérdida de la renta per cápita de los ciudadanos y, además de ese empobrecimiento, un desempeño de la economía muy pobre. Porque si quitamos el efecto placebo de los fondos Next Generation, la economía española básicamente necesita 3 euros de deuda. No, ojo, que me estoy equivocando. No 3 euros de deuda, eso es la eurozona por cada euro de crecimiento. 6 euros de deuda por cada euro de crecimiento. En la eurozona, 3 euros de deuda por cada euro de crecimiento. En España, 6 euros de deuda pública por cada euro de crecimiento. Es decir, España no crece, España se endeuda y nos empobrece, El gran problema es que el gobierno dice, no, nosotros vamos mejor que Alemania. Vamos a ver, cualquier persona que tenga un poco de imaginación y que sepa un poco lo que está ocurriendo en el mundo y vaya y tome un avión, sabe que en Alemania, ojalá tuviésemos nosotros una recesión como la alemana, con el nivel de desempleo de Alemania, con el nivel de productividad de Alemania, con el nivel de salarios de Alemania, con el nivel de permanencia de los salarios reales de Alemania, porque claro, la pérdida de renta per cápita ajustada por poder adquisitivo y la pérdida de salarios reales de España es mucho mayor a la de Alemania, y además con todos los retos que tiene Alemania, pues todos los indicadores macroeconómicos son muchísimo mejores en endeudamiento, en política fiscal, en paro, en salarios reales, en todos los factores que nos deberían importar. Por lo tanto, es como una especie de broma que nos digan que España va maravillosamente. Claro, todos los inversores están interesados en las empresas del IBEX y las empresas cotizadas. ¿Y por qué las empresas cotizadas son importantes? Primero, porque son fundamentalmente empresas que tienen sus beneficios en el extranjero y, por lo tanto, están consiguiendo superar los beneficios estimados gracias a su actividad en el exterior. Pero preocupa muchísimo saber que las empresas españolas, el porcentaje de empresas en pérdidas está por encima de los niveles prepandemia. Preocupa mucho ver cómo las grandes empresas a las que atacan constantemente en el entorno político, las grandes empresas en sus resultados en España muestran una rentabilidad sobre el capital empleado o sobre activos tangibles y unos márgenes muy bajos. Y lo que nos está demostrando el dato de inversión extranjera y la realidad de la economía española es que estamos aparentemente, felizmente y desde luego desde la propaganda, acostumbrándonos al estancamiento. Y eso está muy lejos del potencial de una economía como la española. Claro que hay que invertir, y claro que hay que invertir porque la única manera de protegernos contra el expolio fiscal y contra el expolio de la inflación es vía la inversión. Y las oportunidades que se están generando en los mercados, tanto de renta fija como de renta variable, nos permiten
navegar un entorno que desde luego, desde el punto de vista macroeconómico, no es positivo y que lo único que mantiene claramente a algunos de estos activos relativamente sólidos es el hecho de que la política monetaria sigue siendo extremadamente acomodaticia, como repetimos una y otra vez en este programa. Así que mucho cuidado con la narrativa y mucho cuidado con la idea de que cuanto más gasto gubernamental, más se mejora la economía, porque la evidencia empírica es la contraria. Seguimos en Money and Markets. Bienvenidos de nuevo a Money and Markets y tengo el gusto de charlar con mi buen amigo y compañero Jacobo Blanquer, gestor de fondos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Un buen día para todos. Y llevamos un año, vamos a hablar un poco de mercados, ¿no? Pero llevamos un año con mucha volatilidad. La ralentización de China y la guerra más la contracción monetaria generó cierto nerviosismo y cierta contracción también en los mercados y corrección en la segunda parte del año, pero el rally de Navidad parece que ha llegado en noviembre, ¿no? Las bolsas están subiendo, los bonos, los precios de los bonos suben, bajan las rentabilidades, el bono a 10 años de Estados Unidos baja significativamente en cuanto a rentabilidad exigida. ¿Cómo ves este final de año? Y sobre todo, ¿qué perspectivas debemos tener en cuenta de cara al año que viene? Bueno, muchas gracias por invitarme. A ver, yo creo que el mercado lo que está mirando son los bonos. Al final. Es. Entonces, que hemos tenido pues un sentimiento de que cuando decían los tipos van a estar altos por una temporada muy larga, el 10 años americano al 5%. Bolsas, agosto, septiembre, octubre, cayendo. Nerviosismo porque parecía que eso, no hace mucho, ¿te acuerdas? Al principio de año había muchos analistas que decían, no, a final de este año ya van a bajar los tipos. Eso es. Eso ya nos lo quitamos de en medio. Vale, no, pero es que están diciendo los bancos centrales que esto va a ser muy largo, desde prácticamente. La reunión de agosto de Jackson Hole, pues ahí lo empeoró, pero todos los mensajes eran que los tipos iban a estar altos durante mucho tiempo. ¿Qué pasó? En cuanto salió un buen dato de inflación, y sobre todo, si te acuerdas, habló la Reserva Federal y hizo unas emisiones de bonos con unas duraciones más cortas. Esa es la clave. De lo que suelo tener, el 10 años americano empezó a bajar del 5, y bueno, hemos visto niveles cercanos al 4,20. Claro. Eso en un mes es una borrada, la renta fija ha subido como tremendamente y, claro, la renta variable pues se ha apoyado en ello y se ha puesto a subir mucho. ¿Cuál es la expectativa? La expectativa, la clave es la inflación, dependiendo mucho de lo que dure la inflación. La inflación, por el efecto base que tenemos el año que viene y porque ten en cuenta que estamos ahora con un crudo que ha caído también de 100 a niveles de 70, de 70 y poco, el crudo no creo que vaya a seguir bajando mucho más tiempo. Es cierto que la OPEC y la OPEC Plus con Rusia no pueden hacer mucho. Claro. Pero no creo porque al final el crudo que nos está marcando, una caída tan fuerte del crudo es que están habiendo menos demanda o hay miedo a menos demanda. Y eso que nos lleva a que podemos, en lugar de tener un soft landing, un hard landing o recesión. Entonces, lo que tenemos que ver es, digamos que ahora el mercado está descontando el mejor de los mundos. Está pensando, bueno, los tipos van a empezar a bajar, los tipos es probable que bajen, el año que viene van a bajar. Yo creo, sinceramente, que no deberían de bajar en el primer semestre del año, que deberían de bajar en el segundo. Es más, si bajan en el primer semestre, creo que es porque los datos están siendo excesivamente malos. Claro. Si baja en el primer semestre, entonces el mercado que está descontando, porque por un lado tenemos al petróleo que está descontando poco crecimiento y por eso baja el precio. La demanda baja es porque el comercio mundial baja, o sea, claro, no hay mucho más. Y a la vez está descontando que los resultados empresariales se van a mantener con una economía que sí, soft landing, pero que está bajando y con una inflación que sí, efectivamente la inflación está bajando. Y también en la inflación tenemos el efecto base para el año que viene. Entonces, le juntas todo el barullo y dices, bueno, pues ahora estamos en el momento en que estamos mirando todo bien. Estamos Exacto. Risk on, ¿vale? Sí. Hay que meter riesgo. Entonces, este mes de noviembre, pues están las bolsas disparadas. El IBEX en más de 2 dígitos en un mes, superando el 10.000, el S&P un 8-9%. Bueno, están todas las bolsas en general disparadas.
Yo creo que el rally de este año lo podemos dar ya por hecho. Sí. Yo creo que ya mucho más camino en diciembre no creo que le quede. Incluso podemos ver alguna corrección, ligera corrección en diciembre. ¿Qué es lo que pasa? Que este último mes, a mí yo en otras entrevistas que me hacían hace un mes, decía, no, el año que viene va a ser bueno, pero claro, no contaba con un mes que nos íbamos a comer gran parte de lo que esperábamos del año que viene. Yo creo que el año que viene, como me preguntabas por expectativa, yo creo que el año que viene sí que va a ser un muy buen año de la renta fija, ya por fin, o sea, un buen año de la renta fija. Creo que los tipos bajarán, o tarde o temprano, pero sí que bajarán, y las carteras que hayan aumentado de duración, que en general hay muchas, pues va a ser un buen año donde el inversor de fondo de renta fija va a tener un buen año. En cuanto a la renta variable, pues es que nos hemos comido mucho, pero y las valoraciones salen un poquito más ajustadas. La renta variable, es probable que el principio de año sea más complicado y luego la segunda parte mejor, si se cumple el escenario del soft landing. Porque con un soft landing sí que tendremos una parte con menor crecimiento, que me imagino que se notará en resultados empresariales. Podemos tener una primera parte más complicada, pero luego ya sí que para la segunda parte del año será mejor. Pero bueno, esto cambia cada día. Cambia cada día y depende mucho de los datos. Pero en general yo no creo que sea un año horrible, aunque sí que tendremos volatilidad y tendremos algún momento puntual, como los que hemos visto los últimos 3 meses, de caídas fuertes y con momentos de subidas. Pero estamos con volatilidades tan bajas que ahora mismo, después de una subida, ahora mismo pues no es... incluso si tienes una cartera, hacerte alguna cobertura es muy barata. Claro, es que yo creo que ese es el gran elemento de reflejo de la complacencia, ¿no? Es decir, aquí hemos comentado, y yo lo digo siempre, que no le puedes estar apostando a una cosa y la contraria. No puedes esperar 125 puntos básicos de bajada de tipos de interés en el año 2024 y una economía que va bien, soft landing, los beneficios empresariales subiendo, etcétera, etcétera. Si los bancos centrales bajan 125 puntos básicos el año que viene, es porque hay un desplome económico. Y el desplome económico del sector privado, porque los gobiernos están gastando sin ningún tipo de problema. Entonces siempre le repito a la gente, no, o sea, uno, si piensas que va a haber un aterrizaje suave y que la economía no va a ir tan mal y que los beneficios empresariales no van a ser tan malos, ese escenario indica que los tipos no van a bajar como la gente espera. Y eso es... No deberían. No deberían, es que no lo pueden hacer. Esto es muy importante. No, es que hay parte del mercado que se tiene que acostumbrar. A ver, llevamos 10 años. Ya eso es. Tú y yo ya tenemos muchas canas. Tenemos cierta edad, cuidado. Pero además somos del mismo año. ¿sabes? Exacto. Pero ahí llevamos muchos años con tipo cero y eso es una irregularidad del mercado. Claro. Eso es una normalidad. Eso es. Y eso es algo a lo que creo que no deberíamos de volver. Claro. Es que lo lógico es que no volvamos. Es que hay 2 generaciones de operadores de mercado que solamente han visto bajadas de tipos de interés y expansión monetaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no pueden vivir sin otra cosa. Pero es que los bancos centrales no pueden expandir la base monetaria el año que viene, no pueden porque están en pérdidas y además porque aunque aumentasen la base monetaria con incluso si hiciesen un quantitative easing, una expansión cuantitativa, el año que viene no puede volver a aumentar. No puede volver a aumentar el balance de los bancos centrales. No lo pueden hacer. Y debería de bajarlo más rápidamente de lo que... Claro, de hecho, la razón por la que el mercado lo está haciendo también es, entre otras cosas, porque la contracción monetaria es muchísimo más suave de lo que debería ser en este entorno. Tú has hablado del efecto base en la inflación, que creo que es muy importante. Porque claro, aquí hay una euforia generalizada cuando la inflación se espera del 3,5% y es del 3,2%. ¡Oh! Buen dato de inflación. Hombre, no veo nada que esté cambiando de manera estructural, ¿no? Por lo tanto, yo creo que efectivamente hay que recordarle a la gente ese escenario que tú dices. Es muy probable que el año que viene, si es bueno para la renta variable y también para la renta fija, es precisamente porque no se van a bajar los tipos de interés como la gente se cree ahora o como se creía el año pasado para y 2, porque lo que estamos viviendo de verdad es un aterrizaje suave, claro. Y que hay yo creo que hay un factor que
está en gran parte detrás de los datos de inflación que estamos viendo últimamente, que son mejores. Eso, sí, son mejores. Es innegable. Es mejor que lo esperado. Pero es que cuando se habían hecho esas previsiones, teníamos un petróleo a 100 y nadie esperaba que cayese un 25% en 2 meses. Claro. Y eso ha pasado ya. ¿Va a seguir cayendo un 25% cada 2 meses? Puede ser que sí, pero casi seguro que no. Complicado. Complicado. Entonces, no puede ser. Claro. Entonces, ¿hasta dónde va a caer el petróleo? No lo sabemos, pero insisto, a mí que caiga mucho más el petróleo, para mí es un indicador de que la economía, la demanda no está fluyendo el comercio como debería fluir. Claro. O sea, que es algo que para unos meses no es buen dato. Claro. ¿Que es bueno para la inflación? Sí. Lo que pasa es que yo sinceramente creo que el petróleo no debería de bajar. Es que mucho hay más. gente que no va a haber recortes, tampoco puede la OPEC ahora hacer nuevos recortes, creo. No, es que la OPEP no puede hacer recortes por una sencilla razón. Con el recorte ya anunciado, que no han cumplido, con el recorte ya anunciado, empiezan ya a recortar producción para consumo doméstico. Consumo. No tiene ningún sentido. Claro, es que la gente cuando habla de la OPEP se cree que lo exporta todo. La OPEP, bueno, Rusia, la OPEP Plus, ¿no? Rusia produce 10 millones de barriles, pero exporta 4,5 millones solamente de barriles al día, ¿no? La venta es Claro. autoconsumo. Entonces no se puede, la idea de que, y luego claro, la gente muchas veces cuando habla del petróleo se olvida de que en los compromisos de la OPEP más, ¿no? De la OPEP Plus, como la quieran llamar, está fuera Irak y está fuera Irán, que son los que más pueden crecer masivamente su producción y de hecho lo están haciendo, claro, ¿no? El petróleo es un factor clave, no puede, o a lo mejor, bueno, es improbable que baje todo lo que ha bajado este año y por lo tanto apoyar a la inflación. Y luego el efecto base. El efecto base ayuda mucho en el año 2023 con respecto al año 2022. Pero es que en el año 2024 el efecto base va a funcionar de manera negativa para la inflación. Por eso... En unos meses no, en los meses de verano no, pero en otros sí. Claro, vale. Claro. Entonces, pero aquí la clave al final es, oye, estamos hablando todo el día de bancos centrales, todo el día de inflación y todo esto, pero lo importante que nos deberíamos fijar son los beneficios empresariales, los márgenes, y esos sí que es verdad, que es incuestionable, que están yendo mucho mejor de lo que nos podríamos haber temido, incluso en un escenario de, digamos, de aterrizaje suave, ¿no? Eso es verdad, pero lo que tenemos que ver en los próximos meses en cuanto a resultados empresariales que saca del tema son dos cosas. Lo primero, la subida de costes financieros. Claro. Normalmente tiene unos meses de decalaje y puede llegar a pasar en unos momentos. Y luego una cosa que a mí siempre pasa, que hay momentos en los que el mercado de renta variable aplaude las malas noticias. Sí. Bad news is good for them. Exacto. Entonces, eso está muy bien y ahora estamos en ese momento. Pero normalmente esto luego llega al momento en el que, oye, que las malas noticias son malas noticias. Y las malas noticias afectan a los resultados empresariales. Sí. Porque, lógicamente, un menor consumo, menos márgenes, porque la inflación ha subido, más coste de financiación y más difícil llegar al crédito, que yo creo que eso es una cosa que va a ser muy importante en los próximos meses, ver la capacidad de financiación de las empresas y cómo se pueden refinanciar todo lo que tienen, aunque habían hecho muy bien las deberes. Las empresas, la verdad es que hay que reconocerles una cosa. Cuando vieron las orejas al lobo de qué posibilidad de subida de tipos, alargaron la duración de su deuda y lo hicieron fantásticamente bien. A tipos muy bajos y están endeudados a tipos muy bajos. Y eso hay que aplaudirlo y eso ha afectado mucho en los buenos resultados empresariales que hemos tenido hasta ahora. Pero ya han pasado un tiempo y ya empezamos a ver vencimientos de deuda que hay que refinanciar a unos costes mucho mayores que los que tenían. Entonces, eso va directamente contra el margen. Entonces, vamos a ver, creo que los resultados empresariales en general, tanto en beneficios como en márgenes, como en ventas, nos han sorprendido a todos en el 2023. Vamos a ver si el 2024, como siguen haciéndolo, hay que seguirlo muy de cerca, sobre todo el consumo y ver que el top line, la línea de arriba, las ventas, que no nos bajen, porque si las ventas nos empiezan a bajar y los costes financieros suben, el margen va a bajar. Claro. Es de seguro. Y eso es lo que tenemos que mirar un poco los próximos resultados empresariales. Coberturas más baratas, que eso siempre ayuda para mirar un poco más a largo plazo.
un entorno de renta fija más atractivo porque ya te cubre cierto riesgo de inflación, la rentabilidad real de los bonos, particularmente los bonos de investment grade, ¿no? Y luego una renta variable en la que hay que prestarle mucha atención a ese. Es que incluso gobiernos, que tú te compras ahora un Treasury a 2 años casi al 5%. Sí. Que a 2 años el 5% te cubre bastante la inflación americana y gana dinero. O sea, Claramente. Lo cual nos lleva a que Estados Unidos no va a tener el más mínimo problema de refinanciar los 7 billones para todos ustedes, billones, trillones norteamericanos, que tiene que refinanciar en los próximos 14, 18 meses y obviamente a tipos más atractivos, y eso también drena liquidez de los mercados emergentes, sobre todo, y también de Europa, ¿no? sí, hombre, porque al final es una inversión muy atractiva en una moneda. Claro. De una economía que está más fuerte. Y ya no me voy a meter en lo que va a hacer el euro-dólar porque eso es verdad que para mí siempre ha sido lo más complicado del mercado, pero porque es donde más players hay y más jugadores y con intereses totalmente diferentes. Claro. O sea, está el exportador de uno, el importador del otro, el exportador del otro sitio, el que quiere comprar petróleo, el que quiere comprar una mercancía en dólares, el que le quiere cubrirse en euro. Bueno, hay muchos jugadores. Y ya el que quiere invertir en renta fija o no. O sea, que hay tantos jugadores que es muy complicado. Pero sí que en principio, teniendo una economía más fuerte y unos tipos más atractivos, yo creo que el dólar es probable que lo veamos. Ahora se ha ido al 1,10 contra el euro, pero yo creo que es probable que lo veamos volver a fortalecerse el dólar. Estamos viendo la desmonetización de todas las monedas que no son dólar. Estamos viendo la destrucción del poder adquisitivo del dólar vía inflación, por supuesto, pero del resto mucho más, y la tendencia a largo plazo es inequívoca. Me temo, desde 1,4 a donde estamos. Y Jacobo, mil gracias por venir. Encantado. Ya sabes que estás en tu casa, te vienes cuando quieras a contarnos cómo va todo. Y bueno, pues a todos ustedes nos vemos en unos minutos. Bienvenidos de nuevo a Money and Markets, y tengo el gusto de nuevo de tener conmigo a José María Rotellar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Doctor en Economía y además una de las mentes más brillantes que tenemos en España. Tienen que seguir sus artículos, que además son extremadamente prolíficos. Es el extremadamente prolífico en producción de información económica esencial. ¿Cómo estás, José María? Muy bien, encantado de estar aquí. Pues ya sabes que estás en tu casa. La OCDE ha rebajado sus expectativas de crecimiento para la economía española, y además no poco, porque la lleva bajando desde para el año 2024 desde un 2 y pico por ciento, 2,5 si no me equivoco, ya está en el 1,4. Sí, lo había rebajado previamente al 1,5, se había situado quizás entre las instituciones que otorgaban un menor nivel de crecimiento para España en 2024, y ahora la ha rebajado otra décima más. Y sobre todo ha hecho hincapié en que tiene que realizar un ajuste fuerte de deuda y por tanto un ajuste fiscal muy fuerte para poder mantener la sostenibilidad de todo el saldo presupuestario. Decía el presidente Sánchez que la economía española había pasado de estar a la cola a ser la cabeza de Europa y que todo iba maravillosamente bien. Sin embargo, tenemos el mayor porcentaje de empresas en pérdidas desde la pandemia, tenemos la inversión extranjera cayendo. Tú has escrito un artículo absolutamente brutal sobre esos datos, y también, obviamente, pues esta evidencia de ralentización. Claro, el gobierno va a decir que, por supuesto, que va a hacer el ajuste fiscal, pero ¿cómo? Crujiéndonos a todos a impuestos, ¿no? ¿Qué probabilidad tiene de tener cierto éxito con eso? Bueno, dos cosas. Primero, Sánchez dice que íbamos en el furgón de cola antes y que ahora vamos a la cabeza. No, simplemente es que esto es como si estuviésemos en una pista de 400 metros de atletismo, nos ha doblado un corredor y de repente ahora, antes de que nos doble, vamos los primeros otra vez, ¿no? Obviamente vamos por delante, pero con una vuelta menos en el mejor de los casos, ¿no? Por tanto, no, la economía española ya nos gustaría, ojalá, que fuese ahora mismo una economía vibrante, una economía ágil, una economía dinámica, pero es una economía, si hablamos de la España vacía y de la España vaciada, yo creo que lo que podemos hablar es de la economía vacía, que es la del gasto público, y la economía vaciada, que es la del sector productivo, que cada vez la está
dejando más huérfana de elementos que por sí mismos puedan generar actividad económica, porque la economía del gobierno español es una economía basada en el subsidio, basada en el gasto público, en esa anestesia del gasto público que está impulsando el rebote, como bien dices tú en muchas ocasiones, que no tanto crecimiento, y que llegará el momento, llega el 1 de enero de 2024, donde retornan las reglas fiscales. Es cierto que no sabemos cómo, pero mientras no haya un acuerdo son las anteriores y, por tanto, en cualquier caso, en lo relativo al déficit sí que parece que se mantendrá el objetivo del 3%, con lo cual el ajuste tendrá que ser importante y tendrá que ser vía gasto, porque vía ingresos si no pueden sacar ya más de ningún sitio, pueden crear más figuras tributarias, sí, pueden subir los tipos impositivos, pero si la actividad económica cae, lo único que va a conseguir con eso es frenarla todavía más y recaudar menos. Vemos los informes de recaudación de la agencia tributaria, lo que estamos viendo es que se está ralentizando mucho ya esa recaudación. Y tú has escrito un artículo estupendo que se le caen los ingresos, ¿no? Explicabas, ¿no? Se le caen los ingresos a Sánchez, claro, se ha beneficiado del viento de cola de aprovechar la inflación para recaudar más, se ha aprovechado de la recuperación del turismo para aumentar la recaudación y de las subidas de los impuestos, de las cotizaciones sociales, pero ahora ese efecto se está dando la vuelta, ¿no? Sí, claro, se está dando la vuelta, está viendo cómo está empezando a ralentizarse, como en tasa interanual muchas figuras de la parte del Estado, sobre todo de la Administración General del Estado, están descendiendo ya, y eso lo que indica es que se está produciendo una ralentización económica. Porque además, efectivamente, ese incremento de la recaudación lo ha hecho a lomos de la inflación. Claro. Y recordemos, termina convirtiéndose en el impuesto más regresivo. No solo porque todo el mundo paga exactamente la misma cantidad en la que está subiendo ese producto multiplicado por el tipo de gravamen del impuesto, sino porque además el que tiene menos paga más sobre su renta disponible. Efectivamente. Y además el que tiene menos suele tener una propensión marginal a consumir mayor, es decir, que consume una mayor parte de su renta que el que tiene más renta, ¿no? Por tanto, le afecta mucho más directamente. Por tanto, la inflación siempre es el impuesto más regresivo, y a lomos de esa regresividad fiscal, el gobierno de Sánchez ha conseguido incrementar los impuestos. ¿Y de qué le ha servido? Prácticamente de nada. Aumenta más de 30.000 millones de euros los ingresos en el año 2022, en gran parte por la inflación, y sin embargo su objetivo de déficit era de un 5% del PIB y cerró en un 4,8%, con lo cual tendría que haber reducido 2,3 puntos el déficit, y lo ha reducido 2 décimas en el mejor de los casos, porque recientemente la Intervención General de la Administración del Estado ha aflorado 1.000 millones adicionales de déficit sobre 2022, que no es una cantidad significativamente importante respecto al global de las cifras, pero sí que denota que en cualquier caso se está produciendo una desviación del gasto que no se frena. Claro, es que eso que acabas de comentar tú es clave, porque muchas veces dicen, bueno, nosotros tenemos ese objetivo, lo hemos cumplido. No lo has cumplido, porque claro, tú tienes ese objetivo con unas premisas, con unos datos con los que esperas conseguir ese objetivo. Se esperaba conseguir con muchos menos ingresos y con una inflación más baja, y resulta que con muchos mayores ingresos te quedas básicamente ahí con muchas trampas, como tú bien dices, en el gasto, edificando gasto. No ya es que sean trampas, porque contablemente estará bien recogido, pero sí que en la revisión, la Intervención General de la Administración del Estado ha detectado que había un desfase contable de esos 1.000 millones que se contabilizarán ahora ortodoxamente, pero sobre todo lo importante, lo significativo no es eso. Lo importante es que con un incremento tan relevante del gasto, de los ingresos, no baja prácticamente el déficit sobre lo presupuestado. Claro. Con lo cual lo que quiere decir es que se ha alimentado en la misma proporción del incremento de los ingresos el gasto. Y el problema es que ese gasto que se genera generalmente, o en casi el 100% de los casos, es estructural, es decir, que ese gasto se queda para siempre. Claro. Mientras que los ingresos son coyunturales, espoleados en este caso por la inflación, y cuando se vayan los ingresos, se queda el gasto, se intensifica el desequilibrio presupuestario. El gobierno cuenta con que el Banco Central Europeo y la Unión Europea mantengan el nivel de apoyo absolutamente, yo diría que no es que lo diría, lo digo, completa y absolutamente irresponsable, ¿no? O sea, es que es alucinante cuando vengo del norte de Europa, como es un clamor, todo el mundo te dice, oye, es que
todos los bonos que vencen de Alemania y de Holanda, etcétera, se los están comprando a Italia y España, ¿no? El gobierno cuenta con que eso se mantenga y de hecho cuenta con que las reglas fiscales no se vuelvan a implementar, desde luego, como estaban implementadas. Y busca todo tipo de subterfugios para mantener... Porque claro, por otro lado, dices, bien, tiene que haber ese ajuste y a la vez tiene un compromiso con todo un grupo de partidos que le dan el poder de aumentar masivamente el gasto, a 100.000 millones de acuerdo entre condonaciones de deuda, etcétera, etcétera. ¿Cómo se casa todo eso? ¿A quién va a engañar primero? Bueno, los anuncios probablemente intenta hacerlo a todos al mismo tiempo, ¿no? Que es un poco el juego en el que parece estar. A veces también han hablado de la amnistía, que si sí, que si no lo habrían hecho, que se lo habrían hecho más tarde o que ha sido por necesidad. Bueno, pues yo creo que un poco a todos al mismo tiempo. Pero es cierto que los anuncios de investidura, sin entrar ya en los acuerdos con Esquerra y con Junts sobre la condonación de la deuda y demás, que eso tendría impacto realmente en un ejercicio, ¿no? En un ejercicio, si se les transfiriese esa cantidad a las que no tienen deuda, que en este caso, como solo es Madrid, me imagino que no lo haría, pero más allá de que ninguna región debe pedir la condonación de la deuda porque es algo que quebraría la confianza en el sistema financiero español. Aparte de eso, las finanzas públicas, mejor dicho, españolas, aparte de eso, el resto de acuerdos de investidura anunciados desde la tribuna del Congreso por el presidente Sánchez, bueno, pues todos son de incremento de gasto, de mucho incremento de gasto sobre una situación en la que hay que reducir, no hay que aumentar. Yo creo que lo que confía es que Europa siga siendo más o menos laxo, más allá de que se imponga un determinado nivel de cumplimiento del objetivo de estabilidad u otro, pero yo creo que lo que confía es en que sea laxo, que se incumple, bueno, pues un poco hacia adelante, compromisos de enmienda y tal, pero poco más allá, y es en lo que está confiando. Es permanentemente... Yo es que creo que el gobierno tiene en sí mismo una política económica más allá que la de ir avanzando, llevando los problemas hacia adelante, y llegará un momento en que los problemas habrá que afrontarlos. Claro. Cuando se quieren afrontar, a lo mejor es demasiado tarde porque hay que hacer demasiados ajustes a la vez y nos podemos encontrar en un momento determinado con una serie de decisiones como las que se vio obligado a tomar Rodríguez Zapatero. Pero es que yo creo que eso Sánchez lo tiene grabado en la cabeza y que no está dispuesto a ello, y piensa que mientras el Banco Central Europeo le respalde con la deuda, él irá hacia adelante. Claro, irá hacia adelante, y el riesgo de darle la patada hacia adelante es que los problemas se acumulan y, además de acumularse, se genera una mayor dificultad para luego solucionarlos sin que haya un impacto generalizado sobre la economía mucho mayor. Es decir, la acumulación de deuda, la acumulación de gasto y la acumulación de desequilibrios nunca sale gratis. José María, mil gracias por venir, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, gracias por invitarme. Y ya sabes que estás en tu casa. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo a Money and Markets, y qué mejor forma de tratar sobre temas de mercados, sobre temas de renta variable, renta fija, etcétera, que charlar con mi queridísimo amigo Pablo Gil. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Encantado de estar otra vez aquí contigo. Qué gusto tener siempre a un crack como tú aquí con nosotros. Gracias por unirte al programa. Y me gustaría empezar por un análisis sobre este rally de Acción de Gracias que hemos vivido. Todo el mundo estaba esperando un rally de Navidad, pero se ha dado muy rápido y mucho antes, con unas expectativas de inflación. A mí es que me fascina esto de que la gente diga buen dato de inflación con una diferencia de 2 décimas, ¿no? Sí, ya sabes cómo es el mercado, ¿no? Se mueve por sentimiento. Veníamos de un verano desastroso con agosto, septiembre y octubre muy negativos, posicionamiento extremo probablemente en cuanto a menos carga en cartera de renta variable de lo que normalmente se hace en estas épocas, y luego hemos encarado un noviembre, como dices tú, con una mejora de 2 décimas. Ha saltado de repente la euforia y hemos visto pues una subida espectacular prácticamente a nivel global, pero muy especialmente en Estados Unidos. No creo que el dato en sí justifique lo que hemos visto,
pero sí es verdad que la estacionalidad de noviembre, diciembre y enero suele favorecer buen comportamiento en las bolsas, y eso, junto a un sentimiento tan negativo, probablemente ha sido la mezcla de la cerilla y la gasolina, ¿no? Efectivamente. Claro, con un rally tan fuerte en noviembre, las probabilidades de que ese rally se sostenga y se mantenga de cara a diciembre ya son mucho más pequeñas. Nos hemos comido mucha de la expansión de múltiplos que podíamos esperar para el año 2024. Bueno, yo creo que lo que hemos tenido es una combinación de, por un lado, como dices, un dato por el lado de inflación favorable. Por otro lado, teníamos mucho miedo a la situación geopolítica que se había desatado en la guerra entre Israel y Hamás, y en lugar de extenderse e involucrar a países como Irán, que habría tenido una repercusión enorme en lo que es el precio del petróleo, por ejemplo, y eso habría reavivado todos los miedos a la crisis energética. En lugar de eso, hemos visto cómo, con dificultad, pero se está intercambiando rehenes, cómo ese conflicto ha quedado de momento circunscrito a Israel y Hamás, y no se está ampliando. Y yo creo que ese cambio de riesgo geopolítico también ha ayudado mucho. De cara a lo que nos queda, yo creo que diciembre va a seguir siendo un mes positivo. No veo argumentos geopolíticos y macro en este momento que interfieran con un posible movimiento todavía sostenido al alza, pero como dices, cuanto más subamos en diciembre, enero, menos margen vamos a dejar para un 2024 que se presenta cargadísimo de dificultades, ¿no? Sí. El efecto que vamos a tener de cola, lo conoces también como yo, con las subidas de tasas está todavía por impactar en su totalidad. Claro, es que la mayoría de la gente dice, hombre, pues estamos en un aterrizaje suave. Hombre, es que todavía no has visto ni el principio del impacto y ya tenemos la mayor subida de impagos por parte de los consumidores en Estados Unidos desde el año 2008, y además ya tenemos efectos importantes que hay que considerar. El mercado asume para el año que viene una bajada de 125 puntos básicos de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, ¿no? Claro, a mí me parece absolutamente increíble que se intente vender la idea de que va a haber una bajada de tal calibre con un entorno en el que no va a haber ningún impacto macroeconómico. Si los bajan es porque la cosa va fatal, y si la cosa no va fatal, no los van a bajar. Entonces, ¿tiene sentido aquí ponerse hasta arriba de duración? A ver, para mí sí. Para mí la idea es que si tú crees que se ha acabado el ciclo de subidas de tasas de interés en Estados Unidos y que lo que vas a vivir son bajadas en 2024, evidentemente cómprate claro, deuda en Estados Unidos a largo plazo. Claro, creo que obtener rentabilidades de un 4,5 al 5 y pico % en un activo con mucho menos riesgo, sobre todo si lo llevas a vencimiento, es una estrategia que, ajustada por volatilidad y riesgo, evidentemente es estrategia ganadora frente a lo mejor invertir en bolsa, que tiene muchísimas más dificultades porque, como claro, bien explicado, tienes un efecto de crédito. Lo estamos viendo en los defaults o los impagos en hipotecas, lo estamos viendo en los impagos en tarjetas de crédito, lo estamos viendo en los impagos en high yield, en lo que es deuda emitida por empresas de baja calidad. Todavía no hemos alcanzado cotas preocupantes, pero la tendencia sí que es preocupante, con lo cual todo eso, que son como un canario en la mina, que siempre anticipa situaciones complicadas en términos de estabilidad financiera, todo eso lo tienes ya en la mano, con lo cual apostar por renta variable el año 2024 tiene mucho riesgo teórico, y apostar, si crees que van a bajarte los tipos en 2024 por renta fija, creo que tiene muchísimo menos. Claro. Hablaba anoche con un amigo excompañero de Citadel que me decía, bueno, Daniel, en los próximos 18, 14 meses, Estados Unidos va a refinanciar 7 billones de dólares de deuda. Eso se va a refinanciar seguro. Seguro, no hay ningún problema. No hay ningún banco central, ni la combinación de todos los bancos centrales, que vaya a poner 7 billones de liquidez en el sistema. Por lo tanto, mínimo va a haber 5 o 6 billones menos de liquidez en el sistema, simplemente por la absorción del dólar, ¿no? Eso significa que Estados Unidos a lo mejor se financia al 4 y pico o al 4 por lo que sea, no pasa nada, pero
¿El resto a qué tipo se va a financiar? ¿Tú crees que ahí vamos a tener, digamos, un sudden stop, una parada en seco de los mercados emergentes? Pues muy buena pregunta. La verdad es que yo confío en que Estados Unidos no tenga problemas de financiación, porque además la historia nos demuestra que si hubiese problemas, la Reserva Federal es capaz de hacer cualquier barbaridad, ¿no? Se puede convertir en el prestador de última instancia del tesoro, ¿no? Algo que ya vivimos durante la pandemia. Pero la realidad es que la situación que atraviesa Estados Unidos y el dólar en concreto no es la misma que atraviesan otras regiones. En el caso de las economías emergentes que tienen mucha deuda emitida en dólares, podría convertirse en un problema mucho más severo. Y en Europa, concretamente, también hay que reconocer que la situación también es muy distinta. No tenemos una economía precisamente boyante, estamos rozando ya situaciones recesivas y, como comentabais, te he oído comentar en muchas ocasiones, el Banco Central Europeo está dejando abandonado de alguna manera a los países más responsables desde el punto de vista de fiscalidad y está fomentando y ayudando a aquellos países como España e Italia que más se han endeudado durante los últimos años para que no salten esas primas de riesgo. Es posible que en 2024 ese control de las primas de riesgo no sea tan eficiente cuando tengamos que además implementar recortes fiscales para cumplir con los compromisos que alcanzamos en su momento, tanto de deuda como de déficit. Pues yo creo que sí. Lo que quiero decir es que mucha gente habla de Estados Unidos y extrapola la situación de Estados Unidos al mundo entero, y no es así como hay que hacerlo. Cada región y cada país tiene su propia idiosincrasia. Y yo personalmente veo que Europa, la situación en términos de crecimiento, en términos de inflación, en términos de endeudamiento y en términos de cómo vamos a afrontar 2024 desde el punto fiscal, entraña muchísimo riesgo, mucho mayor probablemente que el que va a enfrentar Estados Unidos en términos de cómo financia su déficit. Absolutamente. Si le prestamos atención a ese riesgo, al de la parada en seco de los mercados emergentes, mucho cuidado, porque claro, los mercados emergentes siempre están muy baratos, siempre están muy baratos, da igual. Y la razón por la que siempre están muy baratos es porque si algo está muy barato durante mucho tiempo es porque no está tan barato. La realidad, por lo tanto, es que hay que prestarle atención a ese riesgo de parada en seco. Hay menos cantidad de dólares en el sistema en el año 2024. Pablo, mil gracias por tu participación. Ya sabes que estás en tu casa y hasta la próxima. Que tengas un gran día. Muchas gracias, Daniel. Un saludo. Nos vemos en un segundo. Gracias a todos. Muy buenas, Daniel. Hoy para Money and Markets te traigo algo de impuestos. Es decir, la agencia tributaria acaba de publicar los resultados de los impuestos recaudados a 31 de octubre. Solo han sumado 235.000 millones de euros. 102.000 millones se han recaudado en IRPF, un 9,6% más. Y se han recaudado en IVA 76.000 millones y en otros impuestos, así como que no quiere la cosa, 58.000 millones de euros. Pero para que nuestros espectadores entiendan un poquito el nivel de magnitud que esto significa, me he permitido convertirlo en datos en lo que recauda la agencia tributaria en segundos. Cada segundo que pasa, la agencia tributaria recauda por IRPF nada más y nada menos que 3.900 euros. Por IVA, 2.900 euros. Y por otros impuestos 2.200 euros. En total, la agencia tributaria, es decir, el organismo que depende del Ministerio de Hacienda para dejarnos los agujeros vacíos, de los agujeros de nuestros bolsillos vacíos, y se lleva 9.000 euros por segundo. Es decir, mientras estamos grabando este vídeo, que durará aproximadamente unos 3 minutos, pues multiplicamos 3 por 60, 180 y por 9.000 y tendremos la cifra que se habrá llevado la agencia tributaria. Pero simplemente por darte un dato adicional, ¿tú te acuerdas que a finales del 2021 decíamos que el Producto Interior Bruto, el auténtico, era de 1.200.000 millones de euros? Pues que sepas que desde que Pedro Sánchez está al frente del gobierno,
ha recaudado por todos los conceptos, IRPF, IVA, impuestos especiales, impuestos de sociedades, etcétera, 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 1.200.000 millones. Coge y ponte las manos en el bolsillo, es decir, que vienen curvas y nos van a dejar sin un duro en nuestros bolsillos el año que viene. Hasta la próxima. Bienvenidos de nuevo a Money and Markets, y hoy vamos a hablar de el Día de la Deuda, que podríamos también llamar el Día de la Ruina, ¿no? El Instituto Juan de Mariana ha hecho un informe en el que explica que el día 30 de noviembre es el último día en el que el Estado ha utilizado sus propios recursos. A partir de ese día, el Estado simplemente nos endeuda, y nos endeuda a un ritmo absolutamente brutal. En el caso de España, las cifras son alucinantes. Es decir, la deuda pública crece en España, fíjense, a un ritmo de 164,8 millones de euros cada día, lo que supone 6,8 millones por hora y 114.155 euros por minuto. Cuando ustedes les dicen que en España la economía va bien, etcétera, etcétera, tenemos que recordar lo que hemos mostrado muchas veces en este programa. En España, por cada euro de recuperación del Producto Interior Bruto, el Estado, el gobierno, se endeuda en más de 6 euros. En el caso de la eurozona es por cada euro de crecimiento, 3 euros de deuda. En el caso de Estados Unidos, 1 euro de crecimiento, aproximadamente 1,1 euro de deuda. ¿Qué es lo que significa esto? España no crece, se endeuda. Y para hablar de este increíble informe, que es esencial para entender la ruina a la que nos está llevando la socialdemocracia, está Diego Sánchez de la Cruz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Daniel, encantado de estar en tu programa. Y te aviso que desde que llevas hablando ya tenemos 115.000 euros más de deuda pública, ¿no? Eso me preocupa, exacto. Digo, hemos empezado a hablar y ya somos más ricos en deuda. Somos la única riqueza que estamos creando es deuda pública. Deuda que supone más impuestos en el futuro, menos crecimiento, menos salarios reales, o las tres cosas a la vez. Pero cuéntanos un poco las conclusiones de este informe que habéis creado en el Instituto Juan de Mariana. Lo primero, nosotros nos hemos dado cuenta que para la gran mayoría de la población, obviamente la audiencia de tu programa está un punto y 2 y 3 por delante, ¿no?, del ciudadano medio en términos de economía, ¿no?, y de finanzas, pero para la mayoría de la población que le cuenten que el déficit es del 2 o del 3% del PIB, pues no solo no lo entiende, sino que hasta le puede parecer un número pequeño, ¿no? Eso bueno, es. 2-3% parece que no es mucho. ¿Qué hemos hecho? Bueno, vamos a analizar la contabilidad nacional como si fuese una familia haciendo cuentas, una empresa haciendo cuentas. ¿Qué porcentaje de gasto se puede cubrir con los ingresos propios y qué porcentaje se está cubriendo vía déficit? Entonces, las conclusiones son, yo creo, demoledoras. Sí. Hay una métrica especialmente dura que es la seguridad social. Sí. Porque la seguridad social, si tú coges las cifras oficiales de déficit que tiene ahora mismo, te vas a los 20.000 millones aproximadamente. Pero ahí tienes una distorsión vía transferencias de los presupuestos generales. La deuda real que está generando el sistema cada año, el déficit que tiene la seguridad social en términos de caja, es de aproximadamente 45.000 millones. Esto quiere decir que en el caso de las pensiones anual, en el caso de las pensiones, esto equivale a pagar toda la pensión de octubre, noviembre y diciembre tirando de chequera, en parte con más deuda en la seguridad social, que se ha quintuplicado, en parte con más deuda en los presupuestos, que luego se transfiere de esa forma. Entonces, decías lo de los impuestos, evidentemente con más deuda tenemos más carga fiscal, pero es que además lo hemos concretado y lo hemos medido para el informe. Si el español medio tuviese que soportar hoy el coste de mantener todo el gasto actual, es decir, si nos quitamos esa ilusión fiscal que permite la deuda y que nos permite retrasar un poquito al medio plazo, en 8 años de media, el pago del gasto actual, hablamos de 4.000 euros por persona, de 8.000 euros por trabajador, es decir, es mucho dinero. Entonces, cuando nos comparamos con el resto de Europa, estamos en las posiciones de cola. En términos de seguridad social, somos el país con mayor déficit de caja y, en definitiva, te puedo dar 100 titulares del estudio, pero creo que lo que es evidente es que cuando un país tiene previsto pasarse 21 años de déficit presupuestario, desde 2008 hasta 2028, esa es la previsión ahora mismo, yo creo que tienes un problema crónico, un elefante muy grande en la habitación del que nadie quiere hablar. Claro, del que nadie quiere hablar, pero que luego nos supone pues todos esos problemas que comentábamos antes. A mí una de las cosas que me parece especialmente
indignante es escuchar de economistas, por ejemplo, decir que el Estado da más de lo que nosotros pagamos en impuestos. Claro, hace un cálculo excluyendo la acumulación de deuda. Y esa acumulación de deuda que estáis mostrando en este informe también me molesta particularmente cuando se utiliza el argumentario de, hombre, Daniel, esto le está pasando a todo el mundo. Claro, estaba dando antes las cifras. No, en España nos endeudamos mucho más del doble que los países de la eurozona y además mucho más que en la eurozona que en Estados Unidos. Pero comparado con otros países de la Unión Europea, España, ¿cómo se sitúa en este Día de la Deuda? Pues somos séptimos por la cola, es decir, solo hay 7 países que lo tienen peor que nosotros, pero aquí hay que hacer otra salvedad. La deuda pública de esos 7 países es un 50% más baja que la española. ¡Ah! Gran diferencia, correcto. Claro. Entonces, cuando en promedio estamos hablando de países donde la deuda ronda el 55% del PIB, me imagino que a algunos se está permitiendo más alegrías fiscales después de la pandemia, claro, pero su stock de obligaciones financieras es mucho más pequeño. En el caso de España, estamos viendo que tenemos una deuda cercana al 110% del PIB y a eso le tenemos que sumar efectivamente el hecho de que también es que el déficit sigue siendo los más altos de Europa. Si nos centramos específicamente en la seguridad social, tenemos el mayor déficit de caja de toda la Unión Europea. Y si analizamos el periodo 2019-2023, vemos que somos el segundo país donde más ha aumentado la deuda pública. Entonces, no hay manera de cogerlo. Claro. Nos fijemos en el indicador que nos fijemos, hay un problema de estabilidad presupuestaria grave y esto tiene un coste de oportunidad enorme para la economía española. En intereses de la deuda nos estamos dejando 40.000 millones al año y ya hemos normalizado eso. 40.000 millones al año, que el año que viene probablemente aumente a unos 50.000 simplemente por las refinanciaciones. Correcto. Pero claro, hablábamos de la seguridad social, que es un absoluto agujero financiero, un desastre sin precedentes, con un nivel de deuda que se ha multiplicado por 3 en los últimos 5 años y que además, ojo, todo su déficit, hay una parte que lo está cubriendo con transferencias de un Estado que también es deficitario. Es que esto ya es la repanocha, una absolutamente increíble. ¿Cómo le explicamos a los ciudadanos que esto es un absoluto desastre? Esa gente que nos ve, nos puede ver alguien y dice, oye, pues el señor Lacalle, el señor de la Cruz, Sánchez de la Cruz, nos dicen, oiga, usted dirá todo lo que sea, pero aquí no pasa nada y baja la prima de riesgo. Uh-huh. Bueno, en lo referido ahora mismo a las primas de riesgo, yo creo que tenemos que tener en cuenta que con toda la manipulación que ha habido en el mercado de deuda y claro, con las políticas monetarias tan estrafalarias que hemos vivido durante muchos años, ese indicador no refleja del todo un precio de mercado. Incluso no se refleja nada, porque fíjate que en Portugal, que está en medio de una crisis política con dimisión del presidente, etcétera, ha bajado más la prima de riesgo que en España. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con la solvencia individual o los riesgos de cada país, ¿verdad? Correcto. Sí. Fíjate, por ejemplo, para que nos entienda la gente en términos de coste de oportunidad para la economía. Nosotros tenemos unas obligaciones que a priori nos dicen que la deuda pública tiene que estar controlada por debajo del 60% del PIB. Esa es la regla de referencia de los países miembros de la eurozona. Eso está en nuestra Constitución, en nuestras leyes de estabilidad presupuestaria y demás. Bien, nosotros estamos en el 110. Pero eso nos sale gratis. Claro. Además de tener que financiar esos 50.000 millones de intereses todos los años, esto deprime la actividad privada. Eso es. Esto no funciona de manera que el sector público esté aumentando su tamaño y de esa forma animando al sector privado a hacer lo propio. Esto lo que está haciendo es empequeñecer el tamaño del sector privado. En puntos de PIB estamos hablando de 5 puntos menos de actividad privada en relación con el peso del sector público en los últimos años. Pero en términos de coste, en términos de producción, estamos hablando del equivalente a 4.000 euros por familia. Eso es lo que se ha reducido el PIB como consecuencia de elevar el endeudamiento muy por encima del 60% y en concreto llegando hasta prácticamente el doble, hasta el 110% del PIB. Entonces, esto no sale caro porque cada vez que una empresa sale a financiarse compite con ese Estado que está acaparando toda la financiación. Además, al generarse esos riesgos que van siendo subyacentes de momento, también va aumentando un poco los costes de financiación para el sector privado cuando no necesariamente ha sido irresponsable con sus cuentas. De hecho, la deuda privada ha tendido a bajar mucho a lo largo de los últimos 15 años. España está mucho más saneada en ese sentido.
Entonces yo creo que hay muchas banderas rojas que nos están avisando del problema que supone este déficit crónico que tiene España, que hemos prácticamente triplicado la deuda desde la crisis anterior y que además no la estamos reduciendo ni siquiera cuando ha habido crecimientos a priori altos que no dejan de ser un mero rebote estadístico, pero en términos estadísticos deberían haber favorecido una reducción que no se ha dado. 21 años de déficit crónico, eso al final se convierte en un problema macro de primera magnitud. Y última pregunta, claro, nos dirá alguno que nos vea, nos dirá, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es subir los impuestos a los ricos y con eso se paga todo, ¿eh? Claro, con un déficit crónico de 50.000 millones, el que se piense que los ricos van a pagar 50.000 millones anuales todos los años, además de lo que pagan ya, tiene un problema con las matemáticas y con la estadística. Sí, y con la evidencia, ¿no? Porque lo que sabemos de las últimas subidas de impuestos a, comillas, los ricos, hago el paréntesis de que el umbral para ser rico en España ha bajado tanto que a veces hay quien lo llega a situar en los 30.000 euros. Y eso es. Pero bueno, con todo, por ejemplo, subida de IRPF a rentas altas con Zapatero, medidas similares con Rajoy, el saldo de todo eso fue incluso caídas de recaudación, no aumentos. Entonces, tiene un problema con las matemáticas, como tú bien dices, porque presuponen que hay gente dispuesta a pagar de un año para otro 200.000, 500.000 euros más en impuestos y que no van a hacer nada para protegerse ante eso. Pero también con la evidencia empírica, porque es que al final ya sabemos que no funciona. Claro, ya lo sabemos que no funciona. Han subido los impuestos. Primero, el mayor afectado ha sido la clase media. El 80% de las subidas de impuestos del gobierno Sánchez ha recaído sobre la clase media. Segundo, ahí tienes el déficit crónico todavía, porque claro, recaudan más, gastan muchísimo más, ¿no? Que es lo que pasa siempre. Un informe esencial que deben todos ustedes leer. Hoy es el día de la deuda, hoy no, porque cuando estén ustedes viendo este programa, pero ya estamos varios días de aumento de deuda, de atención, 164,8 millones. Es decir, que cuando ustedes vean este programa en YouTube y a lo mejor sea un día o 2 días después de cuando se ha hecho la entrevista, ¿qué es lo que ocurre? Que cada día de diferencia son 164,8 millones. Piénsenlo un momento, porque eso significa un aumento masivo del empobrecimiento de las familias, que ya está ocurriendo, un aumento masivo de los desequilibrios que siempre se pagan, a corto, a medio y a largo plazo. Diego, muchísimas gracias por venir a explicarnos tu informe. Ya sabes que estás en tu casa, y ustedes no se lo pierdan, lean el informe, porque si no hacemos algo en la sociedad civil, ¿verdad? ¿Quién lo va a hacer, no? Efectivamente. Muchísimas gracias, Diego. Un abrazo, Daniel, gracias. Bienvenidos de nuevo a Money and Markets y vamos con nuestros gráficos de la semana. El primero, que me parece absolutamente clave, es lo que está haciendo el Banco de Japón. Durante años, Japón se ha vendido como esa especie de poster boy del keynesianismo. Japón era el país que podía aumentar masivamente la deuda y aumentar masivamente el gasto público y no pasaba nada, porque tenía bajo desempleo y un nivel de productividad elevado. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que ese espejismo monetario se ha destruido cuando el yen ha empezado a colapsar. Y el yen a niveles de 40 años con respecto al dólar, es decir, que se ha depreciado a niveles muy inferiores a los últimos 40 años con respecto al dólar, es un gran problema para el Banco de Japón. ¿Por qué? Política monetaria, política fiscal, es exactamente lo mismo, dos caras de la misma moneda. Y, claro, la deuda del Estado empieza a ser un gravísimo problema para Japón. Y no solamente un gravísimo problema. Número uno, Japón ya gasta más del 25% de su presupuesto en intereses de la deuda, aunque los intereses a los que emite la deuda son bajos. Número dos, el nivel de endeudamiento de Japón con la llegada de una inflación, aunque sea pequeña, ha llevado a que el yen se desplome. Y por lo tanto, el Banco Central de Japón tiene que abandonar en lo que se llama el Yield Curve Control, es decir, la gestión de la curva de tipos de interés y abandonar también lo que es la política de tipos de interés reales negativos, es decir, el robo al ciudadano y la destrucción del dinero. Bien,
Pues las dos cosas las tiene que abandonar, y las tiene que abandonar ¿por qué? Porque si no, el esquema que le permite mantener deuda, gasto gubernamental y economía relativamente estable se rompe. O sea, que la idea de que el Banco Central puede controlar el tipo de interés, el tipo de cambio, la cantidad de dinero, la deuda y además la curva de tipos de interés es una absoluta ridiculez. Claro, ustedes me dirán, pues lo han hecho durante muchos años. Digo, claro, porque Japón es un enorme importador de ahorro en dólares. Y claro, la economía japonesa ha podido sobrevivir gracias a que la entrada de dólares era gigantesca. Pero, ojo, eso no dura siempre. Y claro, mucha gente se cree que lo que ha pasado durante 20 años es la norma, en vez de entender que es una anécdota mínima en lo que es la historia del dinero. Y lo que nos demuestra la historia del dinero es que imprimir sin control, aumentar masivamente la deuda y destruir el poder adquisitivo de la moneda siempre termina generando problemas. Vamos al siguiente gráfico, en el que hablamos de otro factor que nos debería preocupar y mucho. Aterrizaje suave. Aterrizaje suave, por Dios, todo el mundo hablando del aterrizaje suave. Y sin embargo, gracias a este gráfico de Ned Davis Research, podemos analizar lo que es una realidad empírica. El mayor aumento de bancarrotas por parte de los consumidores desde la crisis del año 2008. El mayor aumento de lo que es bancarrotas, de impagos por parte de los consumidores desde la crisis de 2008. ¿Y qué significa esto? Esto significa que no es cierto que haya un aterrizaje suave, que toda la carga de la recuperación de la política monetaria, toda la carga de la contracción monetaria y de la subida de tipos está cayendo sobre los consumidores y sobre las pequeñas empresas. Porque claro, también las quiebras y el cierre de algunas de las empresas, etcétera, también está aumentando significativamente, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. La carga de la contracción monetaria está cayendo entera sobre las familias y las empresas porque los gobiernos no han recibido la llamada de que los tipos de interés han subido. Siguen gastando y siguen aumentando el déficit. Y lo que se está generando es un problema mayor que, ojo, esto no lleva a una crisis tipo 2008, esto lo que lleva es al estancamiento secular. Este es el problema, el grave problema al que nos enfrentamos. Vamos al siguiente gráfico y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. No es ninguna sorpresa, por lo tanto, que se dispare la entrada de capitales al oro. Claro. ¿Por qué? Porque todo el mundo percibe de manera lógica que lo que estamos viviendo es un periodo de destrucción monetaria. Porque claro, muchos hablamos de la fortaleza del dólar, pero la fortaleza del dólar es relativa a otras monedas cuyo poder adquisitivo está cayendo mucho más. Estamos viviendo un periodo literal de empobrecimiento vía destrucción del poder adquisitivo de las monedas. Y en ese entorno el dólar gana porque es el de todos los operadores, de todos los activos, el que menos riesgo genera. Y con un dólar relativamente alto, ojo, también sube el oro. Vamos a ver el siguiente gráfico. El oro ha subido a más de $2.000 la onza. Lo llevamos diciendo en este programa desde que lo lanzamos, el oro como activo absolutamente clave, descorrelacionado de bonos y de acciones, esencial tener en cuenta lo que está pasando con el oro, que es reflejo de la destrucción monetaria. ¿Habrá volatilidad en el oro? Claro que sí, pero la tendencia, si lo veis, es clara de ir poco a poco acumulando niveles de soporte superiores y moviéndose en un entorno que merece la pena tener, y merece la pena tener oro en general, porque en una cartera, lo comentamos en este programa en varias ocasiones, hay que tener defensas, y defensas en una cartera no son los bonos o las acciones, son el oro y los metales preciosos.
Vamos al siguiente gráfico. Los beneficios empresariales en China han vuelto a analizarse como si hubiesen sido malísimos, ¿no? Caen los beneficios empresariales en China y, por lo tanto, pues eso ha sido ampliamente criticado y genera preocupación por parte de los operadores del mercado. Sin embargo, varios elementos merece la pena resaltar que nos dicen que la cosa no es tan mala. Volvemos a las narrativas, ¿verdad? Hablamos de la narrativa antes en el editorial sobre la narrativa de euforia sobre España y aquí está ahora la narrativa de todo va mal en China, ¿de acuerdo? En China está pinchando una burbuja inmobiliaria. ¡Qué sorpresa! Pues lo que ha pasado en tantísimos otros países. Pero si miramos estos beneficios empresariales, tecnología, consumo, etcétera, no lo están haciendo no solamente tan mal, sino que algunos de los sectores de mayor valor añadido, lo están haciendo mucho mejor de lo que se esperaba. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que en la economía china es verdad que los beneficios empresariales han caído en términos anuales, pero en el último periodo lo que han hecho ha sido rebotar y además rebotar de manera significativa. Esto es positivo, ¿por qué? Porque nos da una sensación de que la economía, si excluimos el efecto del sector inmobiliario, importantísimo para el PIB e importantísimo, por supuesto, para la evolución macroeconómica, no se puede desligar, pero tenemos que ser conscientes de que hay otra parte de la economía que va francamente bien y esto es algo que merece la pena tener en cuenta, porque a nivel agregado todos estamos de acuerdo en que los retos de China son muy importantes y continuarán siendo muy importantes, pero a nivel largo plazo, ese cambio a un modelo en el que hay más tecnología y más valor añadido, no solamente es más sostenible, ojo, sino que es mucho mejor, tanto para China como para el resto del mundo, a largo plazo. Muchas gracias por seguirnos en Money and Markets. Espero que les haya gustado el programa. Espero que estén aquí con todos nosotros el lunes que viene. Y recuerden, sigan defendiendo la libertad.